Muy buenos días, bienvenidos a escuchar nuestro análisis de esta semana aquí en País ADN junto a Aldo. Estamos listos para poder escuchar sus opiniones. Si quieren escribirnos al más 569-7772-7572. Estamos junto a Carolina Leitao, a Daniel Grimaldi, a Rodrigo de la Riva. Ya los voy a presentar como corresponde. Bienvenidos. Yo tengo una pregunta trascendental. ¿Ya es fecha para sacar la frazada o no todavía? Por supuesto. ¿Ya hay que poner la frazada o no? ¿Qué dicen ustedes? Esta es la típica época en que se pone la frazada, se saca la frazada, ay, como que no... La época en que uno se resfría, sí. Precisamente por ese tipo de preguntas. El pijama de invierno, el pijama de verano. La ventana abierta, ¿Sacamos la Toyotomi o guardamos la Toyotomi, no? Pero Daniel, esta discusión ya lo hemos tenido con la Isabel en más de alguna oportunidad en este programa. Porque las mujeres empiezan con esa tontera de que hay que sacar el ropero de invierno. ¿Cómo que tontera? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué? Pero es que, ¿cómo que tontera? Pero hay fases intermedias. ¿Por qué nosotros los hombres tenemos un solo ropero? Donde nos cae la ropa de invierno y la ropa de verano. Porque los hombres son básicos. ¿Ya? Eso es un concepto clave. Que no invierten en su persona. Claro. Pragmáticos, que es distinto, pragmáticos. Son básicos. Ya, básicos. En la gaveta superior están los chalecos. Entonces, cuando llega el invierno uno se estira un poco y saca un chaleco. Eso es todo el cambio que... Yo voy a decir que yo soy la que guarda la ropa de invierno y verano, incluido mi marido, porque si no él, como tú dices, tendría todo junto y eso no es posible. Igual hay camisa de franela, ¿no? ¿Cómo te la voy a poner con 40 grados? Pero ahí están en la gaveta las camisas franelas, ¿o no? Hay dos debates que en esta época a mí me llaman mucho la atención. El otro es el cambio horario. Yo tal vez porque soy viejo he vivido toda la vida con cambio horario. ¿Qué es esta hora que altera el sueño y ahí... Yo entiendo que el cambio horario favorece básicamente a que nos levantamos temprano y nos levantamos con luz día, digamos, ¿no? Sí, pero se acorta el día en la tarde, pues a mí por lo menos no me gusta. Me gusta que el día continúe un poquito más allá de las 6:30 de la tarde, que es cuando se oscurece. Ok, no te gusta, pero por eso, ¿estarías dispuesto a eliminar el cambio horario que existe en casi todo el mundo? No sé, creo que hay razones técnicas para eso, yo no tengo conocimiento de ello, pero los científicos siempre dicen que efectivamente el ritmo circadiano, ¿no es cierto?, se ve alterado por esto de que nos levantamos oscuros, etcétera. Yo la verdad que quiero que cambie el horario. A mí me gusta despertarme una hora, lo que pasa es que soy nocturna, entonces a mí esto de una hora más en la mañana lo voy a sentir... Mi cuerpo lo va a agradecer, estoy segura. Ese es un buen argumento, yo también adhiero. Yo soy súper nocturna, entonces yo trabajo hasta tarde, leo hasta tarde. Entonces el hecho de levantarme con luz y poder de verdad dormir una hora más, porque eso yo siento que igual me voy a acostar tarde. Entonces digo... Rodrigo, yo estaba en el Instituto Nacional, me acuerdo muy bien, porque mi papá estaba suscrito al Mercurio, llegó el diario ese día en la mañana y el titular era sorprendente. Sorprendente todavía para los parámetros de hoy. Decía en enormes letras... 1976, te reitero, comenzó el despegue. ¿Ya? Y dije, Entonces uno ya suponía que al día siguiente iba a tener tele y que iba a poder cambiar el auto miserable en el que andaba mi papá y todas esas cosas, pero comenzó el despegue y marcó un antes y un después en Chile. El 4,5 de hoy, seguramente el Mercurio no va a titular así mañana, te lo puedo asegurar, marca el comienzo del despegue, ¿no? Yo diría que marca una tendencia, ¿no?, que ha sido positiva, que la anunció el ministro Marcel. Y no es gratuito, el presidente dijo aquí comienza el despegue. No, le está dando, yo diría, la razón al ministro en su plan, ¿no?, de reducción de la inflación, del quiebre del ciclo en el que estábamos y genera expectativas, expectativas macroeconómicas que no necesariamente llegan al ciudadano a pie, quien hoy día todavía ve que es caro vivir en Chile, que su presupuesto no le alcanza. 50% de la población dice, no me alcanza definitivamente para llegar a fin de mes. Los sueldos son bajos y eso estamos hablando de un porcentaje mayoritario que no ve en estas cifras, ¿no?, una traducción en su mejora de vida cotidiana. Yo estaba mirando el pulso, de hecho, Rodrigo. Hay que decir, Rodrigo de la Riva, sociólogo, director de Activa Research, que además entrega el pulso todos los meses, ¿no? Y viene en la cifra económica, la gente se siente estancada. La gente estaba mirando acá toda la encuesta completa, hay un estancamiento, la gente siente que no hay percepción de avance.
17,9%, hay un 56% que dice que vamos en la dirección incorrecta, ¿no? Esos son los datos de... Pero por eso es tan importante decir a la gente que comenzó el despegue, pues, Isabel. Bueno, profecía autocumplida dirán, ¿no? Si nos va a ir bien, bueno, nos tendrá que ir bien, pero la verdad de las cosas es que la gente en el cotidiano, insisto, no está viendo el fruto de lo que sí, efectivamente, como está informado por los organismos técnicos, hay un quiebre en la tendencia y estamos mejorando económicamente. Pero mientras los niveles socioeconómicos C3D, que es la mayoría de la población, no tengan una mejor situación económica resuelta, no lo perciban en el bolsillo. Resuelta sus necesidades básicas. Si no estamos hablando de lujos, estamos hablando de alimentación, de vestuario, de vivienda, ¿no? Que son las bases, que es la educación. Hoy día no se están satisfaciendo como corresponde. Está complejo el panorama porque la gente dice, está todo caro nomás. Pues, o sea, si la gente común y corriente va al supermercado y lo que antes le alcanzaba con 50 lucas hacía maravilla, hoy día vaya a la feria, soy usuaria de feria permanente y claramente es mucho más caro. Y eso que en la feria aún así es más barato. O encuentras ofertas, qué sé yo, y cosas más prácticas, pero claramente a la gente no le alcanza y claramente, o alcanza para menos. Y eso, claro, y se comenzó el despegue, la pregunta de la gente, ¿y cuándo me llega a mí? Ah, claro, porque en el fondo eso es, o sea, ¿en qué minuto se refleja en mi presupuesto familiar? ¿En qué minuto se refleja? Todos entendemos que es una cosa macroeconómica que tiene un impacto, pero lamentablemente ese impacto se refleja o mínimamente en las cosas más cotidianas, porque además todas las cosas que subieron después no vuelven a bajar. O sea, en general es muy difícil. Siempre hay un upgrade ahí que nunca se supera, digamos. O sea, suben los arriendos y después de eso ya no van a bajar los arriendos. O sea, probablemente pueden dejar de subir, pero no van a bajar. Entonces, yo creo que al final la gente en el día a día no nota eso. Son cifras que son del diario, que ven los que tienen negocios, etcétera, pero para el cotidiano de las personas la gente no entiende ni ve ni se refleja en su vida cotidiana esta cifra. En el pulso de febrero, el 40% de las personas pensaba que su futuro económico el próximo año iba a ser mejor o mucho mejor. Este mes, por alguna razón, contracíclicamente a lo que vemos en las cifras, el 30%, es decir, bajamos 10% de personas que dicen que en su futuro va a estar económicamente mejor. Entonces, esto que declaran las personas es lo que realmente están viviendo, ¿no? No está siendo fácil llevar adelante, ¿no es cierto?, la economía del hogar. Bueno, una cosa es la inflación, como Daniel Grimaldi. Bien dicen, y lo otro es el desempleo y el empleo precario también. Si la gente mide el pulso de la economía, si es que las cosas están bien por el precio, cuánto puedo comprar con lo que me alcanza, y lo otro es las condiciones del trabajo. Y la seguridad. Claro, la seguridad, pero hablando de los temas económicos, la calidad de nuestro empleo en Chile dista mucho de ser lo deseable. Yo me refería a la seguridad económica, no a la seguridad, que ya la hablaremos. Hablemos al tiro. Qué bueno tenerlo a los tres acá. Daniel, lo que se estaba viviendo en la televisión en estos momentos y el debate que ha venido desarrollándose en el último tiempo es Lo Valledor. En Lo Valledor se establecieron medidas de restricción para el ingreso de la gente, que se han explicado en el curso de los últimos días en términos de exigir un carnet de identidad nacional, que la gente pueda tener una identificación adecuada, que no llegue con el carrito del supermercado, porque eso va a avalar un robo chico, pero un robo al fin y al cabo. Hace escasos minutos lo escuchábamos con Paula Bravo y Mauricio Hoffman, una señora sometida a un proceso de fiscalización, le roba el arma a un guardia, y dispara, dejando herido a un camarógrafo y a uno de los mismos guardias. Lo que de alguna manera nos lleva a hacer reflexionar en estas medidas que pretenden ir en torno a la seguridad y que terminan generando violencia como la que hemos visto. A propósito de lo que va a ser tema total hoy día, ¿cuál es tu sensación de lo que pasó en Lo Valledor? Si eso sirve o no sirve y para dónde vamos en esta materia, ¿no? O sea, mi impresión es que primero es una medida de resguardo que debieron haber tomado tal vez un poquito antes, controlar los accesos, guardias, sí es bueno. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es posible que a un guardia bien preparado le quiten un arma? O sea, ahí también debemos pensar cuál es la calidad del personal que tenemos
a resguardo de recintos como este. Una colaboración debiera existir mucho más estrecha entre las policías y esos guardias privados. Sin embargo, para recintos privados, son guardias privados los que deben tener principalmente la tarea de vigilar eso, igual que el tema y la polémica sobre los estadios, si debieran ser guardias privados o las policías. Debieran ser primero guardias privados, sí, pero con una coordinación muy estrecha, muy ágil con las policías. Aquí a mí no me sorprende la medida, creo que si es necesario, los resguardos al ingreso de la feria tienen que existir. No sería bueno que estuvieran revisando las bolsas de la gente, porque también cuando tú vas al comercio tiene que existir una cuestión básica que es la reciprocidad y la confianza. Reciprocidad en el intercambio y la confianza en el intercambio. Si no está eso, el mercado no funciona. Eso es básico. Para que eso no pase, para que no tengas que estar revisándole las bolsas a la gente adentro, tienen que tomar algunas medidas en el ingreso. Disuadir que entren personajes que vienen a delinquir al interior y una colaboración más estrecha con las policías. Vuelvo a insistir, si tenemos guardias privados tienen que ser bien preparados también. O sea, sí, claramente ahí hay una deficiencia. Estamos viendo las imágenes que están en todos los canales en este minuto, porque además estaban los canales haciendo notas en todos los matinales de cómo era este primer día con el control de identidad, y nos encontramos con esta persona que amenaza con una lima, la toman detenida, le toman los brazos y le sacan la pistola con una facilidad, y que dispara al aire, y ahí los coletazos de ese disparo le llegan a un camarógrafo y entiendo que también a un guardia. Vamos a seguramente estar informando de qué es lo que pasa ahí, pero había mucha expectativa, Carola, de lo que va a pasar con este control de identidad, que también se generó una polémica porque se decía control de identidad del carné chileno, lo cual uno dice, bueno, yo ironizaba la semana pasada, bueno, si llega un turista no sé, danés y no tiene carnet chileno, no puede entrar a comprar fruta, digamos, cosa que no pasa en Nueva York habitualmente, pero uno dice en el fondo, no va a ir a Nueva York, que tiene que, aquí lo que tenemos que hablar de un control de identidad, no necesariamente chileno o no chileno, un control de identidad. Y esto sí, ¿tú crees que esto podría empezar a hacer algo masivo en todos los lugares donde haya tránsito de personas, como por ejemplo ya el mercado anunció lo mismo, y así sucesivamente las ferias, etcétera? La pregunta es, cuando uno pone un requisito, ¿cuán arbitrario o discriminatorio puede ser? Porque en la práctica aquí lo que estás discriminando, a mí me parece muy bien que no dejemos entrar personas que vienen a delinquir. ¿Cómo se determina eso? Una persona que no viene, por ejemplo, que no se puede identificar. Independiente de qué tipo de identificación tenga o de qué país sea, si tú no te quieres identificar, ya es sospechoso. Entonces uno dice, oye, toda persona que entre aquí se tiene que identificar con el documento que tenga, pasaporte, carnet, etcétera, con el trámite que está haciendo para regularizar su situación, etcétera. Eso uno. Entonces yo creo que no nos podemos perder tampoco en los elementos o qué es lo que queremos lograr, cuál es el objetivo. Yo entiendo y me parece muy pertinente que Nueva York, que es un lugar donde se maneja mucho dinero, además dinero en efectivo, donde se maneja una alta transacción comercial, obviamente tiene que tener medidas de seguridad extraordinarias, así como hoy día lo tienen los bancos y otros. Yo creo que nosotros no estamos acostumbrados a visibilizar otros espacios. A mí me ha pasado muchas veces que yo discuto, cuando se discute la presencia policial, bueno, si tú miras Las Condes, Providencia, la justificación de carabineros cuando hemos estado en reuniones de por qué hay tanto carabineros, es porque están los bancos, porque están... Y yo le digo, bueno, pero ¿qué pasa con las ferias? Donde circulan miles de personas un fin de... Claro, lo que pasa es que no son puntos calientes porque la feria no funciona todos los días, pero el día que funciona, circulan miles de personas. ¿Por qué hay policías en el mall y no hay policía en la feria? Esa es mi pregunta. Yo legítimamente hago esa pregunta. Digo, ¿por qué tiene que haber policía en un mall y no puede haber en una feria? De manera permanente, circulando, fiscalizando, controlando, etcétera. Entonces, esa es la gran pedida que nos hacen a nosotros, por ejemplo, los comerciantes de feria. En las ferias se produce una gran cantidad de delitos, ya sea el cartereo, hay estos prestamistas ilegales, la feria, ¿para qué decir? Las colas de las ferias que son eternas y cada día crecen más y son incontrolables. Y aquí voy al segundo punto, que es el tema de quién controla, porque cuando tú pones a una persona que no está facultada para hacerlo o que no tiene los elementos, en este caso un guardia que está, supongo que acreditado ese día y todas esas cosas, pero a nosotros nos pasa, por ejemplo, que nuestros inspectores municipales tampoco pueden portar armas, yo creo que no debieran portarlas tampoco porque no están preparados para ello, pero la gente ya no respeta nada.
O sea, cuando una persona viene con ese nivel de violencia, cuando saca una lima, una cuestión para amenazar al guardia, ya porque no tiene un respeto, y ahí solo Carabineros puede enfrentar una situación como esa. Entonces, ahí se plantea que quién va a controlar el acceso y qué pasa si la persona se pone violenta, como en este caso, que era lo que yo planteaba la semana pasada. Dice, ya está bien, y si el tipo no te quiere mostrar el carnet, ¿qué? ¿Se van a enfrentar a golpes? ¿Se van a...? Bueno, así pasa, que en el fondo te enfrentas a personas que, en el fondo los que llegan allá con otros objetivos son personas tremendamente violentas, y quienes vienen a delinquir buscan todas las fórmulas para poder acceder amedrentando a quien es el que controla finalmente la entrada. Sí, la imagen es bien rara, porque en el fondo en este caso es una persona que amenaza con una lima y se transforma en algo que crece. Y yo creo que tiene que ver con lo que dices tú, Daniel, con inexperiencia también de parte de los guardias que están ahí. Pero esto nos habla de, yo lo quiero extrapolar a un tema de cómo vamos a tener que empezar a vivir con control de identidad en todos lados, en los malls. No sé, usted me imagino que han viajado a Europa, donde el terrorismo, que es otra cosa, ¿no?, generó que existan controles en los bancos, puertas blindadas para poder llegar a los lugares. Vamos a otros lugares de América Latina donde tenemos a militares en las calles. Estamos ya en una etapa en que se necesita un tipo de otra visión del diario vivir, estoy pensando, ¿no? No solamente la infraestructura crítica y otras cosas. Rodrigo Larrio. Quizás no tiene que ser una medida permanente, ¿eh? No tenemos que pensar que nos va a cambiar la vida por siempre, pero sí es un hecho cierto que el principal problema que hoy día estamos viviendo son los hechos de delincuencia, ¿no? Por lejos es el problema principal hoy día. De hecho, volviendo al pulso, en este mes, en toda la serie que hemos hecho la pregunta de si ha sido víctima de algún asalto o robo en los últimos 3 meses, usted o alguien de su familia, nos dio un número más alto. 46% de las personas dijo que en los últimos 3 meses había sido víctima de algún robo. ¿Este ha sido el número más alto desde que hacen la encuesta? Desde que hacemos esa pregunta en la encuesta, que no la hicimos desde el 2019, la hicimos desde hace unos 12 meses aproximadamente. Entonces, dado ese escenario, pareciera ser que la medida es correcta, ¿no? Control de acceso, que es como el mínimo estándar para asegurar que en un espacio cuya promesa es un espacio seguro para poder desarrollar tus actividades, ¿no es cierto?, de compra-venta de bienes y servicios, que ese control se haga, me parece legítimo. Lo que es cuestionable es la exigencia de chilenidad en el acceso, por ejemplo, ¿no? No porque una persona no tenga carnet de identidad chileno no puede ingresar, ¿no? El ser chileno no es garantía de que no vaya a haber algún acto delictivo cometido por esa persona tampoco, pero sí te da garantía de regularidad, de que es un ciudadano, de que es alguien que está inmerso en el sistema y por tanto está de acuerdo con cumplir con las normas básicas del pacto social. Ahora bien, a un extranjero se le puede exigir cualquier documentación que bien pueda ser comprobable y que permita dar cuenta que está en ese mismo pacto, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, el ejemplo de hoy día, o sea, lo estábamos viendo todos, ahí como una señora que no se ve de gran envergadura, ni tampoco muy habilidosa, con tanta facilidad, rompe cualquier atisbo de formación de una persona que está dedicada a la seguridad y le roba su arma. Eso es como increíble, lo encuentro yo por lo menos, ¿no? Donde claramente hemos hablado en otros momentos que las fuerzas de orden y seguridad pública debieran tener mejor formación. Bueno, ahí yo le sumaría a todo el set de guardias privados que existen en este país, ¿no? Porque no puede ser que suceda un hecho como ese, ¿no?, donde una persona con tanta facilidad le quite el arma a un guardia. Igual eso implica un cierto hábito. Sí. YouTube está lleno de video de defensa personal. Esta señora se los vio todo, porque saca un arma pero con una facilidad también, o sea... Pero es que además intenta agredir con una lima de uña. Sí, igual son pero peligrosas. Pero parece que era metálica, sí. Sí. Por lo que sí. Es que la lima no, ahora de no cartón son, hubiera sido el colmo ya. De cartón, claro, no. Filo por ambos lados. Ahora, es una lima de otoño, Carolina. Déjame decirte que esa Le lima pongo no un iba poco- de casualidad ahí. O sea, le la pongo señora... un poco de antecedente, ya, porque está Marcelo Araya, que es el director de comunicaciones de Lo Valledor, periodista además muy conocido por todos, ¿no?, que trabajó mucho tiempo en TVN, en Informe Especial.
Marcelo explica que es una mujer chilena, conocida en el lugar. Lo que dices tú, Carola, ha pasado en otras ocasiones, pero nunca había pasado con este nivel de gravedad. Ella es agresiva por naturaleza y estaban haciendo un control porque esos son los carritos. Ella tiene un carrito que ingresa a Lo Valledor y en ese caso ella no le permitieron entrar. Se cree que podría estar drogada, que podría estar bajo algún efecto de alguna droga, etcétera, etcétera. Entonces ahí comenzamos ya estas dificultades que va a tener. Y eso te demuestra que da lo mismo, o sea, a propósito del carnet, el tema no es de qué origen o de qué nacionalidad el carnet. Tú lo que tienes que evitar es que entren personas a delinquir, o es como decir, no sé, es como un local comercial que no ingrese una persona que ya consumió alcohol para que no termine dejando un desastre adentro. O sea, yo creo que hay temas de seguridad que son básicos y que no tienen que ver, o sea, finalmente el debate es un debate absurdo porque terminamos discutiendo si tiene que ser o no chileno, cuando lo que vemos es lo que tenemos que dejar afuera, son chileno o extranjero, hay personas que delinquen, hay personas que consumen, hay personas que son violentas y no tiene que ver con la nacionalidad del carnet. Pero claro, desde la inocencia, Daniel, es que nos vamos a tener que ir a la pausa, lo vamos a tener que retomar a la vuelta, es desde la inocencia, desde quienes no vamos a delinquir ni a provocar desmán, ni a hacer terrorismo, ¿cuántas libertades estamos dispuestos a ceder en el beneficio colectivo? Que eso pasa en todos lados, porque la Isabel plantea recién, ¿para dónde vamos? Pero ya estamos hace mucho rato. Por ejemplo, para subirse a un avión hoy, la cantidad de restricciones que te o sea, sacarse el cinturón, sacarse los zapatos, exacto. Algo indigno, ¿no? Sí. Pero no cuando te hacen abriste de mano y tú cachai, te cachai que el contorno se te nota, digamos. ¿Cuántas libertades estamos, o para ir a ver a alguien, entregar el carnet, o estar permanentemente dándola? Yo creo que el debate que vamos a tener que sostener hoy es cuántas de esas libertades estamos dispuestos a entregar, porque ya no ha pasado. En términos de tener a los militares en la calle, en términos del nivel de seguridad que tienes, en términos de que haya estado de emergencia en algunas partes o toque de queda en otras. Y eso yo creo que Lo Valledor lo ha puesto sobre la mesa en términos de qué estamos dispuestos a ceder para garantizar la seguridad de todos, ¿no? Uh-huh. Daniel, te dejamos para la vuelta con la palabra. Yo había quedado pendiente con presentarlo, ustedes ya lo han escuchado todo este rato. Estamos con Carolina Leitao, abogada, alcaldesa de Peñalolén desde el año 2012, actual presidenta de la Asociación de Municipalidad Chilena de Municipalidad. Eso, Asociación Chilena de Municipalidad, para que no me rete. Y estamos con Rodrigo de la Riva. Rodrigo, me entró la duda, es Activa nomás, no Activa Research ya, ¿o no? Activa Research. ¿Así se llama? Ah, ya. Pero nos damos a conocer como Activa, es más rápido. Activa, director de Activa, sociólogo, y con Daniel Grimaldi, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, profe de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Y yo estaba viendo que eres investigador asociado de CESPRA, estaba investigando lo que era CESPRA, viene de un origen francés, ¿no? Sí, es la universidad donde yo hice mi doctorado. O sea, el CESPRA es el laboratorio de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Claro, ahí soy investigador asociado. Mira, estuve investigando ahí qué hacían y todas esas cosas. Me metí para saber un poco, digamos. Y en Maletec encuentras los mejores lockers y casilleros para tu empresa. Ahora conoce sus nuevos productos, siempre con stock permanente, los mejores precios y la calidad que solo Maletec puede entregarte. Maletec son especialistas en soluciones de custodia y equipamiento inmobiliario. Cotiza en maletec.cl. Y me contaron que era músico, ¿es verdad? Sí. ¿Viste? Tú estás investigando cosas, Tiene un departamento de inteligencia. ¿Qué instrumento toca? ¿Será que es periodista? ¿Qué instrumento toca, Daniel? Toco varios, cuerdas, vientos. Soy un gran aficionado. Saxo. ¿Estoy bien o no? Gaita, mira, ¿viste? Gaita, no, sí, ya sí estoy averiguando. ¿Soy gaitero? Sí, toco una banda muy... Es complejo tocar la gaita, dicen, ¿no? ¿O no? Mira, menos de lo que se piensa, pero sí lleva una cierta complejidad. Tienes que tener más que pulmones, harto cachete y aguante aquí en la... Cachete yo tengo, digamos, ¿no? Vive tranquilo con Prosegur Alarma. ¿Cuándo te recibimos en la banda? Contrata tu alarma hoy con el 50% de descuento en la instalación y comienza a pagar la mensualidad en julio. Solicita tu asesoría gratis al 600-580-6000 o en prosegur.cl. Va a tener que traer la gaita. De aquí a fin de año lo conseguimos. ¿Sí o no? Ahí van a servir los audífonos. Seguimos dentro de un instante en País ADN junto a Carolina Leitao, Rodrigo de la Riva y Daniel Grimaldi.
Seguimos haciendo País ADN junto a Daniel Grimaldi, Carolina Leitao y Rodrigo Larriva. Daniel, habías quedado tú con la palabra. Estábamos hablando cuánto estamos dispuestos a ceder, preguntaba Aldo, en las libertades en pro de la seguridad. Yo creo que mucho, no es que nos guste, sino es que volvemos a una de las ideas fundantes del Estado, y es la seguridad. Eso, el Estado nace para brindar seguridad. Si no está eso, no funciona ninguna de las otras cosas, ni la igualdad, ni etcétera. Yo quería hacer una salvedad o profundizar con un punto. Medio carnet, sí, pero es bien antiguo y tampoco es garantía de que esto funcione. Si tú tienes una banda organizada que quiere entrar a algún recinto, puedes perfectamente, eso es súper fácil de conseguir, tener carnet de identidad falsificado. ¿Cómo lo vas a comprobar? Tendría que haber una patrulla de carabineros revisando cada uno de esos puntos, lo que es inviable. Por lo tanto, igual es una medida que se haga ahora. La mayor parte de los problemas van a ser con señoras como esta, que tenía un carrito, que quería entrar, la señora se puso agresiva. Entonces ahí vamos a tener que tener protocolos para estos casos. Si a la señora la conocían, por ejemplo, si ella es una persona que trabaja ahí dentro, que hay una constancia de que pertenece a ese ecosistema, tiene un rol ahí adentro, está ahí, podría haber cierto criterio. El criterio es muy importante. Ahora, aún así, si pasan otras cosas más graves, qué sé yo, el control de identidad no nos va a salvar de esos problemas. Entonces, va a durar un rato, esto se va a calentar y vamos a ver que es ineficaz. ¿Hacia dónde va esto en el mundo? Es el reconocimiento facial. Esto estamos allá hablando de la tecnología, invertir. Sí, por supuesto, estamos hablando del Big Brother, de Orwell y todo eso. O sea, vamos para allá. En China ya existe. Con WeChat. Con WeChat. O sea, vamos a estar vigilados por todas partes y la gente va a decir: el que nada hace, nada teme, a mí que me revisen. Estamos en ese escenario. Vamos para allá, solamente que no tenemos plata para poder implementarlo. Chile va a tener que hacer una inversión importante, al menos en las calles. En las calles, en todo lado, el reconocimiento facial, el reconocimiento de patentes. Vamos para allá. El mundo ya está en eso. Los bancos lo tienen, muchos bancos lo tienen. Entonces la cuestión va a significar preguntas más fundamentales. Sí, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, que eso ya exista, significa que aquí es cuestión de tiempo que llegue nomás, porque no tenemos la suficiente plata para comprarlo. Pero cuando lo tengamos, ya vamos a estar en las preguntas más serias. ¿Hasta dónde va a llegar la cámara? ¿Qué pasa con la violencia intrafamiliar? Por ejemplo, digo yo. O sea, adelantándome a esa cuestión. El Estado está entrando en nuestras vidas, las empresas de seguridad. ¿Qué pasa con nuestros datos personales? Hoy día nuestros datos personales les pertenecen prácticamente a las empresas que administran nuestras redes sociales. En otros países, como en China, sí existe una vigilancia de eso y los tiene el Estado. Si nosotros le preguntamos a la gente, ¿qué prefiere usted? ¿Que los tenga una empresa privada o que los centralice todo el Estado en pos del bien común o de lo que sea? Yo creo que a esas preguntas vamos a llegar más temprano que tarde y hay que estar preparado para enfrentarlo. Nos vamos a encontrar con el tema de la privacidad en todo caso. Ahora bien, hoy por hoy todos los temas de reconocimiento facial tan precisos no son, tienen un 80% de precisión. Por tanto, mientras no tengan la precisión total, no es una herramienta viable, ¿no? Se está esperando que se perfeccione. El caso de China con WeChat, que es este aplicativo donde todos es la red social de China, ahí se controla el comportamiento de las personas en su totalidad y está totalmente centralizado, ¿no? Ahí se ganan puntos sociales por buen comportamiento, que te dan o no derecho de viajar dentro o fuera del país, por ejemplo, ¿no? Ahí con esa herramienta tú pagas, ya no el dinero efectivo casi no se maneja. Pero esa centralización a lo gran hermano que hace el Estado chino es un poquito atemorizante, ¿no? Como que tus libertades individuales quedan totalmente de lado. No sé si el mundo occidental está preparado o quiere aquello. De hecho, cada vez que sucede algún intento por centralizar la información a ese nivel, aparece una normativa, como por ejemplo la Comisión Europea, donde establece los términos de resguardo de la privacidad cada vez que una gran compañía como Google o Facebook o Amazon da cuenta clara de que está entrometiéndose en tu vida sin tu consentimiento,
¿no? Por lo tanto, tenemos que entender cuál va a ser el límite, ¿no? Llegar a las lógicas de Minority Report, ¿no es cierto? Como Tom Cruise, cuando leían la retina y sabían quién eras tú, de dónde venías, cuál era tu comportamiento pasado y cuán probablemente va a ser tu comportamiento futuro, es algo que puede llegar a hacerse, pero no sé si debe hacerse, ¿no? Es la disyuntiva. Yo lo veo medio inevitable. La cuestión es cómo eso va a ser adoptado en democracias representativas como la nuestra, con todas nuestras falencias, pero cómo lo vamos a adaptar a nuestro sistema. Hay un caso, nosotros sí nos tocó estar con el gobernador Claudio Rego, estuvimos en Buenos Aires a propósito de la conferencia del C40, que está de ciudades del C40, y Claudio consiguió una reunión en paralelo, digamos, y me invitó a mí y otros alcaldes que andábamos allá a una central de inteligencia de cámaras que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿ya? Como un sistema donde tienen pórtico, donde está lleno de cámaras, donde tienen todo georreferenciado, las policías, acuérdate que hay policía federal, municipal, etcétera, hay todo un tema ahí. Y claro, había disminuido la comisión del delito como en este círculo que está rodeado, pero se había trasladado el delito a las afueras. O sea, obviamente que a las afueras de este circuito, digamos, que está de cámara. Y nos mostraron este sistema, y este sistema tenía ya, con las cámaras y todo, que está todo centralizado, y por eso Claudio lo fue a ver, porque dice, esto como el sueño, digamos, de una ciudad, que esté centralizado, no como acá, que cada municipio tiene sus cámaras y cada uno hace lo que puede y lo que quiere. Y tenían reconocimiento facial. Entonces, bueno, tecnología israelí, con toda esta cosa, digamos, alta tecnología, y le preguntamos, bueno, ¿y cómo les ha ido con el reconocimiento facial? Y dice, no está funcionando hace como 2 años, porque un particular o alguien presentó un recurso, acá sería un recurso de protección ante la justicia, por el tema de las personas que son reconocidas facialmente, por ejemplo, que tienen antecedentes penales. Si tú ya cumpliste tu condena, ¿por qué vas a saltar? ¿Por qué eres sospechoso? ¿Por qué es distinto que tú estés buscando una persona que está prófuga de la justicia? O que tenga una orden. Entonces empezó toda esta discusión y dice, bueno, tenía todo el sistema, estaba todo funcionando, menos el reconocimiento facial, y nos trajimos al tiro esa pregunta, porque aquí también hace un tiempo atrás se habló del reconocimiento facial y pasó lo mismo. ¿A quién reconoces facialmente? O sea, la pregunta es ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Y es un poco lo que ha pasado, y yo les cuento, porque esto a esta altura ya, porque entiendo que ya se está reparando, pero está lleno de pórticos en todo Santiago, pórticos y por ejemplo, esa información que llega al pórtico, yo tengo pórtico en Peñalolén, no me llega a mi central de cámaras, sino que llega a otro sistema de carabineros, que es el CEP, que es el Servicio de Encargo de Búsqueda de Vehículos, pero llega ya la información cuando pasa un vehículo que tiene encargo. Entonces es absolutamente ineficiente. Bueno, eso ya Carabineros pero después de varios años, pues yo decía, oye, ¿quién se entera cuando pasa un vehículo? Nosotros no. Tenemos lleno de pórticos, pero yo no me entero cuando llegan. Finalmente nosotros buscamos otro sistema y terminamos ocupando otro sistema propio para reportar vehículos robados, que son estos que tenemos con las compañías aseguradoras, y que nos ha salido harto más eficiente y más rápido para nosotros reportar cuando encontramos un vehículo robado en las calles. Algunos detalles de lo que estaba pasando todavía ahí en Lovalledor. Recordemos que hace unos minutos nomás una mujer disparó y dejó 3 heridos, le quitó el arma a un guardia de seguridad, la tomaron detenida, hubo un forcejeo ahí en el control de identidad este primer día, quedaron heridos 3 personas, entre ellos un camarógrafo de Chilevisión, que ya sabemos el nombre, se puede dar, Héctor Cuevas, está fuera de peligro vital, sin embargo está en un centro asistencial. Fue aparentemente un disparo que no tuvo consecuencias tan graves, pero que igual lo tienen en este minuto revisando, operando, etcétera, todo en el hospital. Esto lo comentan algunos periodistas de Chilevisión con los que he estado conversando en la mañana para saber qué es lo que pasa aquí, porque esto sin duda nos va a traer todos estos dilemas, pues todas estas conversaciones que estamos teniendo acá. Hay gente que ya nos está escribiendo, nos dan las gracias por tener esta conversación, que hay mucha gente que la quiere tener. Nos escribe Ricardo Muñoz desde La Serena, y hay una persona que nos plantea, Claudio, y nos dice, bueno, pero en el COVID tuvimos control de identidad todo el rato.
nos acostumbramos al control de identidad a la salida, teníamos que sacar un permiso para salir. Y yo digo, claro, nos acostumbramos, pero nadie estaba contento con eso, ¿no? Fue algo momentáneo para una situación de contexto, ¿no es cierto?, que era grave y que lo ameritaba. Es lo que mencionaba yo recién, estamos viviendo una situación de contexto grave, que es la delincuencia, que tenemos que establecer medidas de control, y las medidas de control son las que se están implementando, pero no por ello tienen que ser medidas permanentes. Evidentemente nosotros tenemos el deseo de poder transitar libremente y de manera segura por los espacios públicos, y eso es por lo cual uno tiene que abogar, ¿no? Habrán espacios más o menos seguros, pero el ideal que buscamos perseguir es que todos los espacios sean seguros. Podrán decir que uno es utópico o es buenista, pero si uno no tiene esos ideales, difícilmente puede avanzar hacia esos escenarios. Lo que amerita ahora son las medidas de seguridad que se están tomando. Pero claro, tú lo planteabas muy bien, el tema es cuál es nuestro límite. Y si el límite que establecemos es el límite adecuado. Por ejemplo, a mí me hincha demasiado que me pidan la boleta cuando voy saliendo de un local. Porque eso es establecer como sospecha universal, digamos. Y eso es ilegal. Sí, por ejemplo. Entonces, uno, claro, tiene el derecho a reclamar, pero en la medida en que empieza a reclamar y se te pasa la rosca por reclamar, ya entramos... Carolina, que me hagan sacarme el cinturón en los aeropuertos, francamente me agrede. Pero claro, si te suena el detector de metales, sonaste nomás, entonces trata de andar con cinturón de plástico, ponte tú. Pero mira, Cristina nos pone, es que es interesante este tema, Cristina nos dice, en la Universidad de Santiago antes circulaba mucha gente, cruzaba usaba la universidad como un cruce para llegar a Matucana, etcétera. Entre Cuadro y la Alameda, digamos. Claro, comenzaron los robos de mochila, se metían a la sala y robaban billetera a los cabros, y de a poco se fueron restringiendo, y hoy día en todas las puertas se necesita una credencial que tú eres parte de la universidad. Y esto ya está pasando, y ya la gente se está como cuidando, por decir una manera, o sea, ya estamos viviendo con esto, dice Cristina. Pero esa medida tiene 30 años, ¿no? En las universidades en general ya desde hace 30 años se controla. Pero ya dice que es de ahora. No, sí, la católica que está ahí en Santa Lucía también. Yo que me ha tocado ir a seminarios, cosas, tengo que llevar mi carnet, o si no, no puedo entrar, porque te tienen que registrar y después con el carnet sales, además. O sea, tu carnet se registra y después con ese mismo, después puedes volver a salir. Claro, pero yo pienso, Daniel, tú que hemos conversado esto antes, esto significa que vamos avanzando o vamos armando una sociedad que vive desde la desconfianza, que vive desde la agresividad. Claro, y una sociedad del control, sobre todo. Fíjate que hay teorías filosóficas, pero también de teorías más concretas que plantean que la democracia se expande y se contrae, casi como el universo, la energía también, ¿cierto? O sea, estaríamos luego de un periodo de expansión, la democracia podría contraerse, y esa contracción avanzaría más hacia modelos autoritarios. Por eso yo lo veo casi medio inevitable. Vamos a ir para allá. Ahora, estas discusiones también son de la época de los romanos. Por ahí hay un señor que se llamaba Polibio, con un concepto que era la anaciclosis, y que decía que sí, parece ser que en un momento aparecen reyes, luego se transforman en tiranos, luego viene la aristocracias, oligarquías, democracia, y luego volvemos a los tiranos. Hay un principio, algo, no sabían cómo explicarlo, pero parece que es una constante. Después esto se ha sofisticado más y parece que estamos viviendo hoy un momento de contracción de esas libertades. Lo importante es en pos de qué. ¿Qué estamos ganando con eso y qué vamos a sacrificar? ¿Cuánto de esa contracción va a ser permanente? ¿Cuánto no? Muchas cosas del COVID, como decía Rodrigo, las aguantamos, pensábamos que eran permanentes, pero se quedaron también. Si las medidas que vamos a tomar ahora son transitorias, pues si funcionan, a mí me da que van a ser permanentes. ¿Por qué? Porque en otras sociedades ya son permanentes. Yo estaba pensando en México. En México la salida de los militares a las calles era transitorio y llevan 20 años, 15 años creo. Y ahora acaban de votar hasta el 2028, van a seguir los militares en la calle. O sea, es compleja la situación. Yo me quedo pensando un poco lo que tú dices, pero esto nos lleva a qué? Nos lleva a buscar un candidato que ahora vienen las elecciones municipales, vienen las elecciones de gobernadores, que vamos a buscar candidatos que hablen desde la tiranía del control de la delincuencia, desde los Bukele.
¿Es la tendencia? Mira, hay algo, perdón, no sé si tiene la palabra alguno de ustedes. Dale. Aquí el que agarra la palabra sigue con ella. Mira, el otro día No hemos estábamos... establecido controles todavía. Sí. Que poner el carnet para hablar. Estábamos con unos Carnet chileno. investigadores de la Fundación Chile 21, estábamos analizando los datos electorales de las comunas donde había aumentado la delincuencia y si es que esos datos se corroboraban con un aumento hacia sectores más conservadores en el amplio sentido. Y no pudimos mostrar por regresiones matemáticas que eso era así. Lo que sí se puede demostrar que son los lugares donde hay más sensación de inseguridad, ahí sí el voto es más conservador. Entonces, tenemos una disyuntiva. La realidad, la victimización, el aumento real de la delincuencia versus la percepción. Donde aumenta la delincuencia, lo que tenemos es un aumento del voto nulo, no del voto conservador. Mira. Pero en los lugares donde hay un aumento en la percepción, ahí sí es el voto conservador. Entonces ya estamos en el mundo de ver cuánto la gente percibe que la cosa es peligrosa y no cuánto realmente a mí me ha tocado vivir una situación así. Entonces ahí la manera en que comunicamos esto, la manera en que hacemos del peligro una constante en nuestros medios de comunicación, de la manera en que cubrimos las noticias, de la manera en que intercambiamos sobre la violencia, está condicionando mucho eso. Eso nos ha hecho avanzar hacia otro experimento en el ámbito de las neurociencias. Estamos trabajando con el Laboratorio de Ciencias de la Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo en investigaciones en neurociencias que nos muestran cómo reaccionamos frente a la exposición a la violencia. Es bien distinto ver una noticia como era en los 90 de repente, ¿cierto, Aldo? Que con un discurso más neutro, a cuando tú lo ves espectacularizado, cuando hay una música, ¡tatán! Y ahora viene gente que está robando un celular y te lo presentan como un asesino. Bueno, ahora vimos prácticamente en vivo lo que pasó en Los Valledor. ¿Te fijas? Entonces, ¿de qué manera también nos hacemos cargo de hablar responsablemente de la violencia? No se trata aquí de no hablar de lo que está pasando, se trata de hablar responsablemente, porque estamos generando un efecto de percepción que es distinto a la realidad. Yo creo que políticamente es bien complejo porque... Primero, en el caso ya este año que tenemos elecciones municipales, de gobernadores, etcétera, la gente suele, sobre todo los que son desafiantes, más que los que desafían a los incumbentes, suelen buscar temas, obviamente, si la seguridad es el principal tema, van a politizar la campaña desde la seguridad. A veces un poco erróneo, porque en el caso municipal todos sabemos las limitaciones que tenemos, etcétera, y por lo tanto, pero siempre va a haber alguien que busque, en el fondo, con el tema más contingente y así otros de las comunas, pero en general, como el tema de seguridad es tema seguro, yo creo que esta campaña va a ser inevitable que se politice desde la seguridad. O sea, no hay otra. No, y bolsillo, yo creo. Claro, y ahí yo creo que ahí todo. Van a hacer cuánto hace la comuna por seguridad, cuánto no, etcétera, y se van a relevar cosas que a veces no tienen nada que ver con la gestión municipal propiamente tal. De hecho, está demostrado. Yo le he dicho siempre a los centros de estudio que analicen el comportamiento del delito en relación a la inversión que las municipalidades hacen en temas de seguridad, en guardias, en vehículos, etcétera, y te vas a dar cuenta que municipalidades que gastan miles y miles de millones en guardias municipales y todo tienen una cantidad de delitos muy alto, probablemente baja un poco, pero en la práctica es muy alto en relación a esa inversión. También y eso tiene que ver que, claro, porque resulta que al final uno termina invirtiendo más en percepción, porque en la práctica las bandas se movilizan de determinada manera, etcétera, y uno lo ve por las comunas que tienen grandes cantidades de inspectores, etcétera, y de guardias municipales. Tienen igual una cantidad de delitos importantes porque hay otros factores. Yo no digo que no haya que invertir, ¿eh? Nosotros igual le hemos invertido duplicado el presupuesto porque ayuda mucho en percepción y la gente tiene a quién recurrir cuando le cometen un delito, etcétera, pero no tiene una relación directa con la baja de delito. Pero en fin, yo creo que se va a politizar. En el caso de los gobernadores está difícil porque los gobernadores sí que no tienen, aparte de gastar plata y darle plata a las policías o a los municipios para seguridad, ahí no hay tienen que revisar ninguna esa atribución atribución desde el punto de vista práctico, y lo mismo le va a pasar al gobierno. Yo siempre lo he señalado, he dicho que un gobierno puede avanzar en 1000 temas, pero la seguridad está siendo tan transversal en la conversación que si el gobierno no avanza en temas de seguridad, el gobierno que sea, en este caso tiene una tarea que es fundamental, y por eso yo supongo que el tema de avanzar en la agenda de seguridad y otras cosas y mostrar resultados en temas de seguridad, es súper difícil mostrar resultados en 4 años además, o sea, eso sí que es casi imposible, pero hay que hacerlo y hay que buscar algunas pepitas de oro, como
Dicen algunos porque efectivamente Carolina, es un tema que va a cruzar la elección sí o sí. Tú dices que efectivamente hay que invertir en percepción para que la gente se sienta segura, para que la gente tenga donde O acudir. sea, es percepción y prevención. Sí, ¿eh? entiendo. Que Pero, es como... pero ¿qué es lo que a tu juicio realmente resulta? Yo creo que hoy día el principal problema que tenemos es un tema de reiteración de delitos, y si tú ves las noticias, todas, o sea, esta misma señora, no, que ya era violenta, que ya antes existía, que no sé qué, yo me fijo, yo pido informe todos los días de los detenidos en mi comuna cuando pillamos bandas que están robando autos, etcétera, todos tienen antecedentes, la mitad estaban con reclusión nocturna, la otra mitad son jóvenes o niños que capturan las bandas, o sea, yo creo que esto nos va a parar en la medida que no abordemos la causalidad. Y estamos equivocados, o sea, podemos tomar, y por eso que en Providencia que tanto se habla y que detienen la banda del robo del celular, y al día siguiente la banda está en la calle de nuevo. Entonces el problema es otro. Está claro que no es un problema solo policial de detener personas, sino que la reiteración de delitos es un problemazo. O sea, yo le he dicho a las policías, mire, ustedes hagan un informe de cuántas personas detienen que ya habían sido detenidos previo, y esta cuestión no tiene vuelta. Yo lo he visto en el caso de los portonazos en nuestra comuna, donde hemos hecho inversiones en cámara, donde se han detenido bandas, etcétera, y a los 2-3 días, ya sea porque son menores de edad, ya sea por cualquier otra cosa, o que terminan con arresto nocturno, que en la práctica nadie controla. Yo no digo que todas las personas tengan que ir a la cárcel, pero si tú tomas detenido a una persona, tienes que asegurarte como Estado que esa persona no vuelva a delinquir, o al menos hacer todo para que esa persona no vuelva a delinquir. Hoy día el Estado dice, le dan arresto nocturno, nadie sabe, esa persona, puede salir a robar en el día, qué es lo que está haciendo. Entonces al final yo creo que el principal problema que tenemos es la reiteración de delitos. La mayoría de las bandas ya son bandas por todos conocidas, con personas que ya han cometido delitos previamente. Rodrigo, permíteme que me llamaron la atención dos entrevistas este fin de semana, una de Arací Hasler y la otra de Mike Torsini. Mike Torsini, por ejemplo, decía que la oposición hoy es obstruccionista, pero que ellos también lo habían sido en algún momento. Lo que es un reconocimiento político me parece que es muy difícil de encontrar dentro de las declaraciones que se hacen hoy día. Iracy Hasler decía durante mucho tiempo la izquierda negó no tuvo como prioridad el tema de la seguridad, tal vez porque no lo consideraba dentro de sus planes programáticos, porque no estaba en la filosofía de la izquierda del Partido Comunista, que es el que ella representa, y que eso había cambiado sustancialmente, y va a cambiar sustancialmente, como lo conversábamos recién, de cara a las próximas elecciones. Es decir, desde el punto de vista de la política más dura, desde la ideología política, hay también, el tema permeó total y absolutamente a estas alturas, ¿no? No, claramente, lo que pasa es que hay que hacer ahí un distingo de la legítima protesta, ¿no es cierto?, para hacer exigencias políticas, ¿no? 1 millón de personas en la Alameda protestando pacíficamente, dando cuenta de un malestar social importante. El 2019 no se puede comparar con los actos de violencia que lateralmente se manifestaban en ese volumen de personas, ¿no? Y es ahí donde yo pienso que hace el distingo, ¿no? Y la importancia de escindir de lo que es violencia que no tenga un fin político detrás, ¿no? Sino una acción del lumpen, acción derechamente delictiva, de lo que viene a ser una manifestación política, protesta legítima, que es parte del contexto de democracia, que desde los orígenes de la historia democrática de Occidente es una herramienta legítima para poner en el tapete de la discusión política, de los actores políticos, de los representantes políticos, ¿no es cierto?, las demandas sociales. Y ese de alguna manera es el distingo claro que hay que hacer. Y hoy día no podemos desconocer para nada, de que hay un movimiento delictual creciente, que sin embargo, y ahí quiero discrepar un poquito con Carolina, no creo que hay que invertir en percepción. No, digo prevención y percepción. Que mi palabra fue... En acciones siempre en acciones, todo lo que hace la municipalidad, todo lo que hacen los municipios, todo lo que hace el Estado, el gobierno, en dotar de recursos a las fuerzas de orden y seguridad, en formación, dotar de recursos a las fiscalías para poder investigar adecuadamente cuáles son los vínculos, ¿no es cierto?, del crimen organizado. Son medidas que en el largo plazo, en el proceso, debieran ir teniendo resultados que devienen
de la visualización de ello, de que va disminuyendo los casos de corrupción, de que se van disminuyendo los casos de delito que vemos, ¿no es cierto?, muy llamativamente todos los días en los noticiarios, donde partimos los noticiarios con temas delictivos, ¿no? Partimos y terminamos. Partimos y terminamos con temas delictivos, no, partimos con temas delictivos y terminamos con fútbol. La última vez en un noticiero, tengo que decir. Los conté. Pero hay un estudio del Consejo Nacional de 58 minutos de noticias. Ahí es donde la percepción va cambiando. No, pero estamos de acuerdo. Yo no digo que no haya, quizás me expliqué mal, no es que no haya que invertir, es que nosotros invertimos en mucha prevención, o sea, hay que estar en el barrio con los vecinos, hay que tener patrullaje, pero eso no te asegura que los delitos disminuyan necesariamente, sino que lo que tiene que hacer es cuál es nuestra capacidad de reaccionar frente a un delito, o bueno, también es cierto que se puede movilizar. ¿Qué hacemos con los centros de internación provisoria, donde entran cabros de 14, 15 años por delito, que están súper vigilados por gendarmería? ¿Pero para qué? ¿Para qué entran ahí? Después de ahí, ¿a dónde van? ¿Qué hacemos con ellos? Yo soy convencida, y siempre lo he dicho, y me siento casi como, esto es como un apostolado ya a esta altura, pero uno, como que yo no sé si alguna vez me va a resultar, pero siempre he dicho de que nosotros estamos equivocando el foco. O sea, cada vez, y lamentablemente con estos temas de crimen organizado, lamentablemente nos empuja a hablar solo del tema policial, de armas, policías, etcétera. Pero no entendemos de que este país no invierte casi nada en prevención social, situacional, jóvenes, niños. Y yo creo que es un gran error, o sea, un gran error político. Ahora, claro, el problema es que ningún gobierno ve los resultados de esa inversión. Entonces nadie quiere meterse la mano al bolsillo, ningún gobierno va a meterse la mano al bolsillo para hacer 50 y 50. Yo no digo que lo otro no haya que hacerlo, pero es un gran error. 3 niños muertos en menos de 6 meses que participaban en bandas de portonazo. Y uno dice, esos niños estaban identificados, todos sabían que pertenecían a la banda, todos saben, y finalmente están muertos. Y eso es lo que pasa con esos niños y esos jóvenes. Nosotros, toda la inversión que hemos hecho municipal en temas de prevención social, tengo demostrado con cifras de que tiene resultados. El tema es que, claro, las comunas no tienen barreras y pueden venir de otro lado, y también, obviamente, los niños nuestros. Pero, ojo, esa inversión está demostrado que tiene resultados, pero no en el corto plazo. Y eso es muy complejo para un gobierno, porque ¿cómo muestra resultados? Marcelo Araya no salía tanto en la tele de que entrevistó a Michael Townley en Miami. Eso fue el año 86. Bueno, hoy día partimos nuestro programa recordando un titular del año 76, te quiero decir. Marcelo Araya, la televisión es dinámica. Hay que decir que Marcelo Araya, que es gerente actual de comunicaciones de Los Valledor, ha estado hablando durante toda la mañana explicando lo sucedido. Igual acaba de decir que en el fondo los guardias, gracias a la cantidad de guardias que tiene hoy día Los Valledor, pudieron registrar a muchas personas. Que no van a dejar de hacerlo, digamos todo lo contrario, esto no impide que lo sigan haciendo, y que esta persona había comprado varias veces en Los Valledor y que gracias a esto es primera vez que le hacían control de identidad, y eso es lo que la hace enojar a ella, y se produce todo lo que estamos viendo y lo que nos ha llevado a cambiar la pauta hoy día. Y gracias a ustedes por haber hablado de este tema, que además ha generado mucha discusión y conversación. Le agradezco a todos los auditores y todas las auditoras que nos han escrito. Hay gente que nos dice, Patricio nos dice, bueno, ¿y qué pasa con los reducidores? ¿Qué pasa con quien compra la droga? No estamos persiguiendo al que hace que este delito sea un negocio, ¿no es cierto? Nos dice también... Vaya a ver las medidas que voy a tomar cuando yo sea gerente de comunicación en Mampato. Todos los cabros chicos. Maletec ahora con nuevos productos como transpaletas, pallets, carros de contención y basureros industriales. Además de sus lockers y casilleros al mejor precio y siempre garantizados. Cotiza en maletec.cl. Maletec son especialistas en soluciones de custodia, equipamiento e inmobiliario. Están haciendo un llamado a Los Valledor a seguir yendo a comprar, que esto es una marcha blanca y que vayan con su carnet. Si no, no pueden entrar. Lo de Los Valledor lo escuché a Marcelo Araya, que está transmitiendo como desde las 7 de la mañana. Tú sabes que va a terminar de ministro del Interior. Sí, era un mercado mayorista. Era solo un mercado mayorista. Por lo tanto, entraban solo camiones y se hacían transacciones de grandes volúmenes. Hasta la pandemia. Y en la pandemia se autorizó que entrara lo que ellos denominan peatones. Entonces, en pandemia empezaron a entrar peatones y ahí empezó... o sea, todo lo que hemos hablado hoy día en la mañana, cómo situaciones excepcionales llevan a situaciones que se eternizan y cómo sí, para resolverlas tú tienes que empezar a restringir libertades. Hay una cuestión especial para que no entres con el carro al supermercado, ponte tú Los Valledor a partir de...
la gente nos dice que nos agradece el nivel que hemos tenido hoy día. Les quiero decir a los tres candidatos, mira cómo estoy, a los tres panelistas. Yo te chulo a candidato después, eso lo vemos. Particularmente la alcaldesa Leitao. Yo no soy candidata a nada. Conversan desde la realidad, sin fanatismo y tratando de ser críticos y propositivos. Eso, gracias, es porque la gente comió mucho huevito de Pascua. El fin de semana, yo creo. El único que levantó candidatura hoy día fui yo, que quiero ser gerente de comunicaciones del Mampato. Muchas gracias a todos. Las gracias por los huevitos. Nos trajo un huevito de Pascua. Nosotros, muy ordinario, no trajimos ni un huevito de Pascua. ¿Cómo te enveraste con la galleta? Es verdad. Carola Leitao, Daniel Grimaldi, Rodrigo Larriba, gracias por hacer País ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan muy buena semana. Exactamente.